Comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema causa y efecto, secuencia temporal y espacial lingüística en diversos textos para el área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades, destrezas, como la atención, la memoria, habilidad lingüística. Antes de iniciar, recuerda lavar tus manos con agua y jabón constantemente durante 20 segundos. También puedes utilizar alcohol en gel. Y si sales de casa, utiliza la mascarilla. Muy bien, ¿tenemos todo listo? Cuaderno, hojas, crayones. ¿Sí? Si no lo tienes, entonces ve rapidito por ello. Y mientras tanto le damos las gracias a Pablo, quien nos está acompañando con la interpretación de lengua de señas. Gracias, Pablo. Muy bien, ¿ya tenemos todo listo? Excelente. Vamos a iniciar. Hemos visto anteriormente los tipos de texto y hemos visto que todo tiene que tener coherencia y sentido cuando estamos hablando o estamos escribiendo algún texto. En este caso vamos a hablar sobre causa y efecto. Y también más adelante vamos a hablar sobre la secuencia temporal y espacial lingüística. Bien, entonces iniciemos de esta manera. Vamos a ver lo que es causa y efecto. Vamos a ver el análisis y la progresión de las ideas. Para ese caso, tenemos que saber que la causa es la razón por la cual algo se está presentando. La razón de algo que sucedió. ¿Sí? El efecto va a ser el resultado que se obtuvo a través de la causa. Por ejemplo, el televisor está encendido. Esa va a ser la causa. ¿Qué efecto va a tener? Bien, puede ser que yo vea que nadie esté viendo el televisor y lo apague. O bien, puede ser que yo, en lugar de apagarlo, me siente a ver el televisor. Ese va a ser el resultado. Para esto también vamos a expresarnos en oraciones ordenadas. Por ejemplo, tenemos acá este cartel donde tenemos las causas y el efecto de cada uno. El teléfono está sonando. Voy a contestarlo. Ese va a ser el efecto. Hay un incendio. Esa sería la causa. ¿Cuál es el efecto? Van a llamar a los bomberos. Miguel tiene una pregunta. El efecto, Miguel levantó la mano. En ocasiones, nuestra causa y nuestro efecto van relacionadas con las acciones. Si nosotros tenemos una duda o una pregunta, inmediatamente levantamos la mano. Y esa es la razón o el resultado de esa misma duda. Sara perdió las llaves. ¿Qué va a pasar entonces? El resultado será que no podrá entrar a su casa. Podemos analizar haciendo estas preguntas. ¿Qué causa y por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el efecto de? ¿Y qué causó? Muchas veces en nuestro diario vivir nosotros tenemos muchas situaciones que nos están acompañando y que de esta manera van relacionadas con causa y efecto. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. A esta misma sucesión de ideas de causa y efecto nos vamos a ir a la secuencia temporal y espacial. Y en este caso vamos a hablar algo muy importante sobre el texto. Dice que el texto va a ser una unidad, pero una unidad de palabras o de oraciones o una frase que nos está dando a entender un significado. Tiene que estar unido, tiene que estar desarrollado y tiene que tener un mensaje propio. De esto mismo hay muchos tipos de texto donde nosotros tenemos idea según lo que ya hemos aprendido anteriormente.
Y una secuencia lingüística va a ser el conjunto ordenado de elementos. Imaginémonos cómo vamos a comentar o contar una historia de lo que nos pasó a nosotros si no tenemos un orden. ¿Cómo vamos a hacer algo si nosotros no sabemos por dónde iniciar? Por eso dice que hay diferentes tipos de texto. Entonces, todos los textos tienen una idea, tienen un propósito, sobre todo tienen una causa y un efecto. ¿Por qué razón? Porque como están ordenados, lleva una sucesión, un proceso en el cual todos tenemos que ser ordenados para que nos puedan comprender. De igual manera, estos se utilizan en los planos o escenas, y en una narración. Ahora bien, pensemos en qué momento hemos narrado nosotros algo que nos ha pasado. Puede ser algo divertido, algo no tan divertido, algo triste, o simplemente un suceso que nos haya acompañado, pero es por medio de la narración. Así es. Hoy vamos a hablar también, entre los diferentes tipos de textos, vamos a utilizar mucho la narración para entenderle un sentido a lo que es causa y efecto y la secuencia temporal. Por último, dice que el sentido de un texto es de forma encadenada. ¿Qué significa esto? Que uno va atrás del otro, va en secuencia, se va ordenando cada sucesión de eventos. Para que esto quede un poquito más claro, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En esta oportunidad yo traigo una pequeña historia. Seguidamente vamos a ir y vamos a responder algunas preguntas del paso a paso que tenemos que tener en una secuencia temporal de causa y efecto también. Veamos primero el cartel y luego yo leo la historia para que ustedes allá en casa puedan ir respondiendo cuando yo haga las preguntas. Tenemos el título, el escenario, tiempo y lugar, los personajes, el problema, qué sucedió primero, qué sucedió después, qué sucedió al final y la solución. Bien, entonces, vamos a poner atención a la lectura y luego vamos a responder este pequeño cartel. La paloma. Es invierno y el viento sopla fuertemente. La calle y los parques están desiertos. Juan y Beatriz están en casa jugando a los piratas. Con unas sillas han construido un barco y con un trozo de papel han hecho unas espadas y gorros. Y con un parche en el ojo se han disfrazado de piratas. Al cabo de un rato se cansaron de jugar y se asomaron por la ventana para ver el patio. Ahí las ramas de los árboles se balanceaban movidas por el viento. Entre la hierba hay una paloma. Apenas se mueve. Debe estar herida. Juan y Beatriz corren a verla. Se ha caído de un árbol y se ha roto una pata. Los niños la recogen y la llevan a casa. La lavan, le curan la herida y le vendan la pata. Durante unos días los niños la cuidan y la alimentan. De pronto se recupera y comienza a caminar. Entonces le quitan la venda y la dejan volar. ¿Estamos? Bien. Ahora, respondamos. ¿Cuál era el título de la lectura? Muy bien, la paloma. Escenario, tiempo y lugar. ¿En qué momento, en qué lugar y qué espacio estaban utilizando? Era invierno, podría ser el tiempo. Muy bien. Estaban en su casa. Muy bien. ¿Qué más? El patio. Muy bien. A ver, ¿quiénes eran los personajes? ¿Recuerdan los nombres? Juan
¿Y la niña cómo se llamaba? Beatriz. ¿Había alguien más? Así es. ¿De quién estamos hablando? De la paloma. El problema, ¿cuál era el problema que se presentó? Que por el mismo invierno, así es, una paloma cayó del árbol y ¿qué pasó? Se quebró la pata. Muy bien, escribámoslo. ¿Qué sucedió? Muy bien. Primero, ellos estaban jugando. ¿A qué jugaban? Jugaban a los piratas. ¿Qué sucedió después? Se asomaron a la ventana. Muy bien. ¿Qué sucedió al final? Así ellos la llevaron a casa, la curaron, la alimentaron. Muy bien. ¿Y qué solución tuvieron al final? Así es, que cuando la paloma ya estaba sana, la dejaron libre. Muy bien. Si te das cuenta, en este momento acabamos de ver la sucesión de un evento. Vimos también una secuencia y un evento que tuvimos. Primero, una causa. Los niños estaban jugando, pero también era invierno. También nos dimos cuenta que en la lectura se cansaron de jugar y vieron el patio. Entonces, si nos damos cuenta, la sucesión de eventos tiene que ver mucho con las causas y efectos. Si los niños no hubieran salvado a la paloma, la paloma no hubiera sanado y esta misma ya no pudiera haber volado más adelante. Ahora bien, nos vamos a ir a la siguiente hoja de trabajo que traigo aquí, pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio de observación. Voy a pegar unas imágenes, unos dibujos, y luego las vamos a ordenar según la secuencia lógica. Y después de esto vamos a crear un pequeño poema en base a esta misma sucesión de imágenes. Bien. Bien. Tenemos entonces aquí una sucesión de imágenes que está ordenada
¿Cómo sería el proceso en que una planta esté creciendo o florezca en este caso? Porque al final nos damos cuenta que es una flor. Ahora pensemos cómo podríamos crear nosotros un texto divertido, un texto poético, un texto narrativo, donde nosotros incluyamos este mismo proceso y sucesión de eventos. Pensemos en esto. Primero, tenemos una pequeña semilla. Entonces necesita agua. Para que crezca también va a necesitar sol. Esta misma va a seguir necesitando abono, agua, tierra y sol. También para que florezca al final y podamos apreciarla necesita cuidados. ¿Sí? Bien. ¿Ya tienes en mente qué ejemplo podemos tener? Excelente, porque yo también ya traigo aquí un pequeño ejemplo que vamos a ir utilizando según los pasos del texto narrativo. Tenemos entonces que para un texto narrativo el inicio es ¿dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quién es el personaje o personajes? Bien, para empezar, ¿quién va a ser nuestro personaje? Así es, va a ser la pequeña planta o la pequeña flor. En este caso vamos a poner entonces, y lo vamos a hacer en forma de poema. Y se van a dar cuenta por qué va a ser un poema. El primer inicio. Las plantas son seres vivos que tenemos que cuidar. Cuando Carlos vio una semilla, la quiso plantar. Buscó una maceta, tierra y abono y lo preparó. Pasaron los días y la semilla creció. Estamos viendo el proceso de cada una de las imágenes que vimos anteriormente. En el desarrollo, según los textos narrativos, dice que se responde lo que ocurre, cómo reaccionaron y qué se hizo o cómo se solucionó. En este caso, vamos a ver. Aunque no sabía lo que había plantado, la cuidó. Sol y agua nunca le faltó. Cada día Carlos veía cómo crecía su pequeña semilla. De pronto algo brotó. Un pequeño botón rojo floreció. Carlos, emocionado, a todos les contó. Y por último, en el texto narrativo tenemos el desenlace. Dice que esto es la solución o qué suceso final se obtuvo. Que una hermosa rosa él cultivó. Era su primer planta, con mucho cariño y cuidado floreció. Carlos aprendió a cuidar el medio ambiente y ser paciente. Si te das cuenta, de una sucesión de imágenes creamos todo un poema. Y de esta manera es como nosotros podemos ir ordenando nuestras ideas, creando un texto. En este caso vimos lo que es un texto narrativo, porque vamos a narrar sucesos que podemos ver en base a imágenes, a eventos o acciones que nosotros podemos ir ejecutando. Espero que esta clase te haya servido, utilices estos ejemplos para trabajar en casa y recuerda que todos tus trabajos los debes de guardar en el portafolio Aprendo en Casa. Y para que esto funcione se lo tienes que presentar a un adulto para que él revise tu progreso. Te recordamos que debes lavar tus manos siempre con abundante agua y jabón, el uso de gel antibacterial y recuerda quedarte en casa. Juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.